Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Realmente muy contenta, soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud después de unas merecidas vacaciones, ¿no es cierto? Bueno, ustedes no lo notaron porque seguimos en el aire con la mejor programación del 2016. Ahora ya saben, pueden hablar por teléfono, ¿no es cierto? Si tienen alguna duda para sugerir algún médico, algún tema, anoten 4325 12 20. Bien, como digo a menudo, ¿no es cierto? Y estoy muy feliz de estar acá nuevamente con ustedes, los extraño, aunque no lo crean, porque lo hermoso de esta vida es realmente amar lo que uno hace, ¿no? Muchas veces dicen, yo hago lo que quiero, y bueno, no, yo amo lo que tengo y lo cuido. Por eso muy tempranito hoy estuve en la radio porque teníamos que salir al aire, ¿no es cierto? Bien, les comento, el programa del día de hoy es un programa de lujo por los temas, por los médicos, por la calidad humana, que creo que eso es lo más importante, haber formado en estos últimos 27 años un grupo humano muy bueno. Si falla la parte humana, la otra tiene importancia, pero a medias, le falta una patita. Estamos como siempre con nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, que es cirujano cardiovascular. Con él vamos a hablar, nos va a contar, ¿no es cierto?, los adelantos en la medicina moderna, que son muchísimos, y en estos últimos 20 años realmente que a pasos agigantados viene caminando la medicina moderna. También nos visita el doctor Pedro Zubizarreta, jefe del servicio de hematología y oncología del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. A menudo lo digo, transmití 10 años desde el hospital allá lejos y tengo un recuerdo verdaderamente hermoso. Con él se va a hablar de un tema difícil, pero existe, cáncer infantil. También nos visita Florencia Braga Menéndez, directora asociada de la Fundación Investigar, vicepresidente de la Fundación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, FADEPOF. Y como yo siempre le digo, es una mente inquieta, ¿no es cierto? Fue directora general de Museos de Buenos Aires, fue también directora del Ministerio de Cultura. Un tema que a mí me apasiona por muchos motivos, enfermedades poco frecuentes. También nos visita Adrián Olaeta, óptico, especialista en lentes de contacto, egresado de la UBA, también de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y es optómetra. Nos va a explicar qué significa la optometría. Tema, secretos para el buen uso de lentes de contacto y anteojos, porque un mal uso puede causar serias patologías. Y ya le doy los buenos días al doctor Mariano Favaloro. ¿Qué tal? Buenos días, Ana. Bueno, contento, un nuevo año. Un nuevo año que se empieza. Y uno más. Así que bueno, esperemos que sea como todos, auspicioso y ser útil a la gente y a la comunidad. Exactamente. Mariano, vamos a hacer un pequeño cronograma, digamos, de los últimos adelantos. Sí, más que cronograma, yo pongo un término así que son mástiles, hitos en
en el desarrollo de novedades tecnológicas y avances que han realmente cambiado sobre todo el diagnóstico y la terapéutica en la medicina moderna, o sea, los tratamientos. Bien. Los más beneficiados, obviamente, como siempre, es el paciente. Y han producido un avance realmente grandioso en los últimos años. Ya en la década del 70, 80 empezó la farmacología molecular, a ver qué pasaba, dónde hace el efecto al medicamento, qué es lo que cambia en la célula para hacer su efecto. Porque antes, si nos remitimos a la medicina china y todas esas cosas, era damos tal yuyo y hace bien para tal cosa, pero nadie sabía por qué íntimamente en el cuerpo humano no tenía era prospecto. bueno. Claro, nada, no tenía nada. Bueno, entonces ahora se empezó a sacar el velo y ver qué es lo que pasaba con los medicamentos. Entonces, en todo eso de la farmacología molecular aparecieron dos ingleses y el doctor Mister argentino, que en el año 80 descubrieron los anticuerpos monoclonales, y eso es otro hito fundamental porque lograron tener objetivos homogéneos y lanzas o tratamientos homogéneos dirigidos a esos objetivos. O sea, tenemos un problema y tenemos el contraproblema, como quien dice, para que la gente entienda, que encastra justito ahí y lo detiene, lo cura, lo anula, y eso es lo fundamental de los anticuerpos monoclonales. Entonces, reproducir un anticuerpo y de esa manera, ¿qué hace? Esto después se desarrolló más ahora con finalmente, el año 2000, entre 2003 y 2007 se terminó de hacer, de descifrar completamente y establecer el genoma humano. Entonces, entre los anticuerpos monoclonales y el genoma humano, apoyados los dos simultáneamente y mutuamente, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, hoy se va a hablar, a lo mejor, sí, de enfermedades raras. Enfermedades raras ahora se las puede diagnosticar con más exactitud, porque la mayoría son de causa genética, que se puede localizar, identificar, y además el anticuerpo monoclonal, además de permitir diagnosticarla, permite crear medicamentos por laboratorio, que se necesita. acorde a la enfermedad, que sean las dianas que van hacia la enfermedad. Y todos esos medicamentos como anticuerpo monoclonal, para que la gente sepa, el componente básico termina con las letras MAB, que quiere decir anticuerpo monoclonal, que está basado en su principio en linfocitos B, por eso viene lo de la letra B. Entonces todos esos productos se llaman MAB. Y finalmente, eso es interesante lo que estás diciendo. Es muy interesante, ¿no? claro. Porque no sé cómo, ¿por qué terminan con MBA? Bueno, ya sabemos. Y de alguna manera podríamos llamarlo, aunque suene feo, pero son de diseño industrial. Bien. No son productos naturales. No. Como los famosos biológicos. Y finalmente no podemos dejar de mencionar la electrónica. La miniaturización y todos los avances de la electrónica han producido, por ejemplo, que desde el año 67 existan marcapasos implantables que curan ahí realmente a los pacientes de la muerte súbita cuando tienen un bloqueo cardíaco que les produce el paro cardíaco. Después apareció, por ejemplo, otro componente más, que es el desfibrilador, que el paciente que tiene arritmias mortales se le detectan, se diagnostican y se le implanta un aparato que es, como yo digo, una mini unidad coronaria que le detecta qué tipo de arritmia es y la trata eléctricamente, revirtiéndola. En el momento la revierte. Bien. Inclusive es un desfibrilador porque da un choque de alta energía de 800 voltios y revierte la arritmia mortal. Y tenemos muchos pacientes rescatados con eso. Y toda la terapéutica quirúrgica, que ahora se ha miniaturizado, la angioplastia coronaria, la angioplastia vascular, con todas las nuevas ópticas mínimas,
los nuevos ecógrafos que se hacen intravasculares, intracoronarios, permiten ver cómo está la coronaria, si el tratamiento que se está haciendo está bien hecho, cómo ha quedado por adentro el caño y si hay que hacer un retoque o no. Así que la verdad que los aportes de la electrónica han sido maravillosos. Para reducir, para mejorar la terapéutica y para disminuir los errores y que sea más efectiva toda esta terapéutica. Así que la verdad es una maravilla. Esto es la tecnología usada en bien del ser humano, no en contra del ser humano. Como yo digo siempre, la tecnología no es ni buena ni mala, depende cómo la uses. Como quien la use. Cómo la aplique. Cómo se use. Está bien. No, depende del profesional también. Sí, de la persona que si tiene buenas intenciones. El doctor Mariano Favaloro es el doctor Mariano Favaloro. ¿Cuántas horas trabajaba junto a René? Y no, yo qué sé, 15 horas por día estábamos en quirófano. ¿De qué día, qué día? De lunes al segundo sábado. O sea, teníamos 13 días seguidos y después teníamos un domingo libre. Eso teníamos los staff. ¿25 años? Sí, bueno, 28 en total, ¿no? Los 28 no estuve con ese régimen tan, pero más o menos. Bien. Vamos a un pequeño corte, Mariano, ¿te parece? ¿Cómo no? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694 Capital. Teléfono 4-687-3320. Y continuamos con Hablemos de Salud. Recuerdo la vía de comunicación 4325-1220. Pueden hablar, dejar en el contestador la consulta, sugerir algún tema. Y ya estamos con el doctor Pedro Zubizarreta, que ya lo presenté. ¿Qué tal, Zubizarreta? ¿Cómo te encontrás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, realmente lo que dije lo siento mucho, quiero muchísimo al hospital y a los profesionales del mismo. El tema es bastante difícil de pronto para muchas familias decir, tengo un chiquito con cáncer, ¿no es cierto? Empezamos desde el principio, cómo se entera la mamá, cómo el médico se lo transmite. Sí, siempre es una enfermedad que, sobre todo en niños, ya el simple nombre tiene una carga de subjetivo y de sentimental muy fuerte, ¿no? Cuando la vida está en juego, es así. Por otro lado, hay que ponerlo en su justo lugar. Podríamos decir que las enfermedades malignas pediátricas son enfermedades raras, porque entran en esa categoría si uno las analiza individualmente, cada una. Piensen que la incidencia del cáncer infantil en el mundo, y nosotros estamos en esos números, es de alrededor de 150 nuevos casos por cada millón de personas entre 0 y 15 años. Mientras que en adultos, que sería de 15 en adelante, por cada millón de personas de más de 15 años, está en 4.500. O sea, la proporción, si bien en números hay más población, digamos, por encima de 15 años, pero es evidentemente una enfermedad menos frecuente en la infancia, afortunadamente, por otro lado. Y evidentemente los tipos de enfermedades que predominan en la infancia no son los mismos que en adultos. Son enfermedades de distinta índole, tienen otras bases biológicas y genéticas, y hacer tumores embrionarios, digamos, y que tienen más respuesta a los tratamientos, particularmente de quimioterapia. Eso yo había escuchado y me encantaría saber el por qué, por suerte, ¿no es cierto? Claro, son enfermedades digamos, que tienen esa sensibilidad por su propia biología, es decir,
las células malignas de los tumores que se presentan con frecuencia en la infancia son diferentes a las del adulto y son tumores más, vamos a usar una palabra médica que es indiferenciado, es decir, más embrionario, menos más sensible a los efectos tóxicos de la quimioterapia y la radioterapia. Y por ese motivo responden más. También el organismo de los niños es más resistente, o sea... y uno los ve tan endeble, pero no es así. Toleran tratamientos que por ahí en personas de edad más avanzada no están así o tienen más manifestaciones. Es cierto que una persona mayor acumula durante su vida también otras patologías, los riñones ya están en su uso, el corazón, los pulmones, mientras que el niño tiene todos tejidos nuevos y es más tolerante a los tratamientos. ¿Y su Bizarreta, por ejemplo, hay un tipo de cáncer que podríamos decir que tiene mayor incidencia? Sí, digamos, para hablar en términos generales, la leucemia es el tumor maligno más frecuente en la infancia, pero la leucemia es tanto de todo tipo, corresponden a un 30 a 35% de los casos de todas maneras. Después están los linfomas, en orden sería, si uno toma globalidades, los tumores del sistema nervioso central, pero en realidad son varias enfermedades, ¿no?, que son diferentes, pero agrupadas vendrían en segundo lugar, un 18%, de linfomas un 10%, y después una serie de tumores sólidos muy variados, de partes blandas, de músculo, del riñón, del hígado, de la retina, digamos, que son toda una miscelánea, ¿no?, cada uno tiene porcentajes pequeñitos, pero que hacen al resto de la incidencia. ¿Y hay algún tipo de porcentaje llevan de los chiquitos según, digamos, la edad, cómo se presenta el cáncer? Sí, según la edad hay predominio de alguna enfermedad que otra, digamos. Eso no tiene sentido ahora desglosar demasiado eso porque es demasiado abrumador en dato. Perfecto. Pero evidentemente sí, hay tumores que se presentan más en niños más pequeñitos y hay tumores más propios de la segunda infancia o de la adolescencia. Y uno ya sabiendo eso puede orientarse, frente a la situación clínica de en qué pensar, ¿no? Son las cosas más frecuentes y ordenar un poco los estudios. Y por ejemplo, que fue bastante conversado en diferentes medios, el caso de él, del hijo de un cantante y una actriz argentina que viajaron al exterior. Yo siempre pregunto, ¿se viaja al exterior porque acá no estamos capacitados? No necesariamente. Creo que tenemos un desarrollo, yo diría, muy bueno de la especialidad. La especialidad es muy particular en Argentina. El 70-80% de los casos se atienden en el sistema público. Sí. Y bueno, el Hospital Garrahan particularmente atiende prácticamente un poquito más de un tercio de la totalidad de los casos con enfermedades malignas. Y particularmente las más complicadas, porque son las que nos van decantando, nos van derivando. O modelos particulares, como por ejemplo el retinoblastoma, que es el cáncer de la retina, que es bien propio de los niños pequeñitos, tiene una base genética clara, y que el 98% se atiende en el Garrahan. De manera que ya está el desarrollo y la especialización que no tiene sentido tratarlo en otro lugar. Y vemos casi la totalidad, de estos casos, por ejemplo. Y, por ejemplo, vienen de todas las provincias al Garrahan, sí. ¿no? Son derivados, ¿cómo se...? Sí, la red siempre es algo que está en construcción, porque no terminamos de armarla como nos gustaría. Evidentemente necesitamos de una plataforma que de a poco la vamos construyendo en las provincias, de tener referentes que sepan de estas enfermedades y que tengan criterios para detectarla a tiempo y rápidamente poner en el lugar adecuado, en el carril que corresponde. Hay enfermedades que por ahí pueden tratarse en el interior perfectamente, que tienen tratamientos relativamente fáciles en el sentido de una complejidad que puede llevarse, o que de golpe puede tratarse parcialmente en el interior y venir al hospital a hacer determinado procedimiento, cirugía o radioterapia, que no puedan cubrirlo por desarrollo tecnológico en la localidad. Y ese ida y vuelta es beneficioso, para el paciente, para evitar ese desarraigo tremendo que significa estar meses o a veces más de un año,
fuera de su lugar y de su familia con la madre haciendo un tratamiento. O sea, cuanto más lo podemos acortar eso, evidentemente es calidad de vida para la familia. Claro, quizá el oyente se pregunta, y cuando viene una persona, una familia o la mamá, que es la que más está con el chiquito, el papá quizás se tiene que quedar en Tucumán trabajando, ¿dónde paran? ¿No? Si tienen un lugar en especial, sí, se le brinda. Sí, en general... está la Casa Garrahan. Está en las casas de las provincias también, que dan su aporte. También. Sí, las provincias tienen recursos de distinta índole, son muy variados. Y la Casa Garrahan existe también para los casos que por ahí no tiene una buena cobertura o por X motivo no hay lugar o por lo que sea, que da también un albergue que está próximo al hospital, fue un desarrollo de la Fundación Garrahan, y que permite el alojamiento de la madre con el hijo enfermo y algún hermanito que por ahí no pueda quedar en el lugar de origen y que también entonces es beneficiario de poder pernoctar o tener la estadía en la Casa Garrahan. Bueno, yo tuve la oportunidad de, estando en el hospital, se inauguró la Casa Garrahan, sí. Y realmente la atendían las mamás con mucho amor, no es que había gente especializada, sino que, especializada haciendo la limpieza, la comida, todo eso se encarga la madre, porque así lo toman como si fuese su hogar, ¿no? Sí, había gente, igual hay gente de apoyo porque incluso para también dar cierta enseñanza o instrucción para el procesamiento de alimentos en chicos que están con enfermedades que tienen que tienen también el estado de inmunodeficiencia provocado por la enfermedad o el tratamiento y que necesitan un cuidado especial en la preparación de los alimentos. Pero sí, es un lugar de recreación y de poner en común a veces también lo que les está pasando, ¿no? Y su Bizarreta, por ejemplo, cuando nace un chiquito, puede traer ya un cáncer congénito, se va desarrollando, ¿cómo es? Sí, no es lo más habitual que los cánceres sean congénitos. En general aparecen con el correr de los meses o los años. Bien. Pero a veces sí hay determinadas enfermedades genéticas que predisponen a esa aparición, ¿no? Algunas conocidas y otras evidentemente que nos falta conocer, pero que probablemente la haya. Es probable que para la totalidad de las enfermedades del ser humano haya una predisposición que se engancha con alguna cuestión que lo desencadena del medio o de esa interacción entre la carga genética y el medio ambiente, ¿no? Que somos nosotros, que también ponemos lo nuestro, hacemos... lamentablemente. Sí. Pero quiero decir, de toda esa interacción surge la enfermedad, pero no nos enfermamos en general, nos enfermamos de lo que podemos, no de lo que queremos. Exactamente. Por supuesto que hay fenómenos muy evidentes, una bomba atómica nos va a afectar en radiación, tengamos la carga genética que tengamos, ¿no? Sí. Pero hay otras cosas que es la carga genética lo que hace que nos enfermemos de una cosa y no de otra. Y no vamos a enfermar nunca de determinadas cosas porque estamos protegidos por nuestros genes. ¿Tenemos algo para agregar, con respecto a la enfermedad que nos haya quedado? ¿Querés ampliar algo? No, por ahí nunca se puede abarcar la totalidad de lo que a uno le gustaría. Estas son enfermedades que afortunadamente se curan en buena proporción, uno diría que en lugares con disposición y habiendo tratado en tiempo y forma adecuadamente un chico bien diagnosticado, alrededor del 80%, entre el 70 y el 80% podrían curarse. Nosotros en el país no llegamos a esos números en la población general. Tampoco lo logran los países desarrollados, son centros particularmente que por ahí tienen esa capacidad resolutiva. Pero bueno, hay naciones que tienen mejores sistemas de detección y de ponerlo al chico, yo digo, en el carril justo para que le den exactamente tiempo y forma a lo que hace falta. Nosotros en el hospital tenemos buenos resultados que son comparables y que los vamos mejorando año a año. También es una responsabilidad nuestra y una preocupación permanente de ir mejorando los números que pueden ser fríos cuando uno los dice, pero están reflejando un montón de chicos curados y familias que se han beneficiado de estos tratamientos. De manera que son fríos, pero los necesitamos para
mejorarnos, poder ver lo que hacemos y modificar cosas, ir corrigiendo, ir viendo por dónde tenemos que ir. Y eso, bueno, es una responsabilidad y un orgullo a la vez, sabiendo que es el sistema público que lo brinda, y nosotros como funcionarios del Estado, delegados los ciudadanos de la República nos delegan a nosotros esa responsabilidad, y nosotros la asumimos como tal, y somos muy conscientes de esa responsabilidad, y valoramos entonces lo que hace a que podamos ejercitarla. Y de eso evidentemente necesitamos de un Estado que tenga esa decisión política de sostenerlo, y con el presupuesto adecuado. Bien, la última pregunta. ¿Ustedes envían a las provincias profesionales para capacitar? Nosotros tuvimos intercambio con provincias en distintas oportunidades, según determinadas necesidades. Hemos tenido mucho intercambio con Tucumán, lo tuvimos con Jujuy, con diferentes éxitos, niveles de éxitos, pero siempre fue positivo. Perfecto. Y lo que más nos preocupa a nosotros sí es formar gente. Y de hecho nosotros en este momento tenemos en el servicio 16 médicos en formación de la especialidad, lo cual es un número bastante importante, sí. Hay que tener en cuenta que nosotros en el staff somos 20 médicos para atender toda la patología, hematología y oncología del hospital. Y bueno, le damos mucha importancia a eso porque es la base, digamos, de que podamos afianzar y consolidar la atención y seguirla mejorando. Bien, me quedaría horas charlando con vos porque, bueno, uno aprende, ¿no?, a diario. Muchísimas gracias, Bizarreta. Vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. Vamos la radio. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Y ya estamos con, bueno, para mí una gran amiga, la conozco desde hace muchísimos años, sé que es una luchadora de primera línea y muy capaz. Florencia Braga Menéndez nos va a hablar de enfermedades poco frecuentes. Buenos días, Florencia. Buenos días, Anita, muchas gracias. Al contrario. Bueno, sí, yo cuento, voy a ir súper breve. Una enfermedad es poco frecuente cuando la padece una persona en 2000 o mucho menos. Hay enfermedades que las tiene una en 1.000.000 o menos aún. El tema es que todas estas enfermedades aparecen cuando el proyecto Genoma, al que aludía recién el doctor Favaloro,
hace aparición porque el 80%, el 90% en realidad es de origen genético, y cuando empieza a revisarse la relación entre esos, algunos eran polimorfismos y suponía que eran nada más que expresiones de diversidad, y después aparece que están vinculadas estas variables y estas mutaciones a enfermedades más complejas que a veces habían sido apenas descritas. Lo cierto es que en total hasta ahora se han descrito alrededor de 8.000 entidades de muy baja prevalencia. Yo me metí en esto, vengo de otro campo, no tiene nada que ver, porque mi hijo tiene enfermedad de Stargardt, una maculopatía degenerativa de la vista que afecta a nenes, empieza en la infancia. Yo estuve 7 años buscando el diagnóstico, todo el mundo me decía que no tenía nada. Eso es bastante común en relación a la CEPOF. Entendamos que los médicos durante la carrera ven 800 entidades aproximadamente en su currícula. No tienen por qué los médicos conocer 8.000. No es cuestión de culpabilizarlos por esta abrupta aparición de un montón de síndromes y de enfermedades rarísimas, sino lo que nosotros recomendamos es que el médico se acostumbre a manejar la incertidumbre en colaboración con el paciente. Es decir, mira, la verdad no tengo ni idea de lo que tiene tu chico, vamos a hacer equipo, vamos a consultar y a ver qué es lo que pasa. Porque lo más frecuente es que nos expulsen de los consultorios diciendo no hay nada, es psicológico. Es psicológico. Exacto. Uh-huh. Y eso muchas veces determina aparición de secuelas complicadas que se podrían haber evitado, ¿no? Yo trabajo en este momento en particular con mi propia experiencia de empoderamiento. Yo trabajé armando la asociación de la patología de mi hijo. De hecho, creamos un día mundial, que es el 6 de marzo, hace nada, ayer, fue el Día Mundial del Stargardt. Y decidir, hacemos un día mundial para una patología que no la conocía ni Magoya, fue un acto de autorizarse y de empoderarse muy importante. A mí me emocionó mucho porque a partir de que hicimos el Día del Stargardt, recién hablé con una paciente de uveitis que me dice, no hay día mundial de mi patología. Hacemos una reunión y bueno, entonces vamos a hacer que la próxima reunión de uveitis va a ser el 8 de abril, entonces 8 de abril, Día Mundial de la Uveitis a partir del próximo 8 de abril. La verdad es que en el momento en el que estamos viviendo, la cantidad de respuestas que se pueden dar a las patologías poco frecuentes es infinita. No todas implican cura, pero sí tratamiento. No hay patología no tratable. Por ahí no hay cura, pero tratamiento siempre hay. Te hago una pregunta, ¿qué pasó con la enfermedad de tu hijo? La enfermedad de mi hijo, en este momento hay un montón, si uno se mete en clinicaltrials.gov, en la página de la FDA, hay muchísimos ensayos clínicos en relación al desarrollo de nuevas moléculas, de terapias génicas y de terapias celulares tendientes a restablecer esos tejidos que no existen más. O sea, el Riken Institute en Japón, con mucho éxito, desarrolló a partir de células pluripotenciales de la piel, inducidas, células madre para hacer retinas in vitro, con la ventaja, Genial. Sí, es maravilloso, la ventaja inclusive de tener estas celulitas in vitro es que se pueden hacer con la propia piel del paciente y esa información genética que venía mal se puede corregir en la cajita de Petri con terapia génica, con lo cual se puede hacer un tejido que no va a ser resistido, que no va a ser claro, que no va a despertar rechazo, con las correcciones, y además se pueden probar las moléculas en esas retinas que se hacen in vitro. Entonces, si vos tenés una droga, hay un montón de farmaconovedades vinculadas a esta medicina apogenómica. La medicina cada vez más se plantea como pregenómica o posgenómica. Hay médicos que entienden la relación con la biología molecular como un aporte y algunos que se sienten amenazados. Yo, que no soy médica, que soy mamá, que tampoco soy más vicepresidente de FADEPOF, claro, ahora estoy así desde fuera de FADEPOF, queriendo siempre la federación, lo que le recomiendo a los amigos médicos es que no teman, porque primero, todos los diagnósticos moleculares se pueden hacer en el país. Hay genetistas extraordinarios en nuestro país. Bueno, ahí nos vimos el año pasado, hacia el mes de marzo. Claro. ¿No es cierto? Con Podaxer, que estaba presente, el ministro Barañao. Exacto, con la ayuda de... lo que pasó. Sí, ahora lo cuento. Sí, pues es importante como antecedente. Importantísimo. Que se hagan las muestras, los análisis de biología molecular en el país, implica que esas muestras se puedan quedar acá para hacer investigación posterior. Y además hay una cuestión. Cuando la trazabilidad se pierde en alguna medida, si uno manda muestras a Corea, a cualquier lado y demás, no solamente uno no sabe exactamente qué pasó con ese ADN, sino que además, si vos tenés que hacer una corrección, porque por ahí la muestra sufrió algún tipo de problema, o si aparece una novedad que el equipo que está haciendo la investigación sobre tu patología en particular quiere probar con esos tejidos, esas muestras no están más en nuestro poder. Y ahí hay una cuestión real de soberanía y de bioética que tenemos que tener en claro.
Nosotros tenemos ancestrías específicas. Yo tengo sangre criolla. Hace poquitito había habido un nene que buscaba un trasplante de médula que no encontraba compatibilidad en los bancos mundiales porque el pibito tenía sangre criolla, india, aborigen. Entonces nosotros necesitamos estudiar nuestras ancestrías y tener nuestros bancos biológicos, nuestros bancos celulares en el país, a buen resguardo de instituciones estatales fiables. En el caso de Stargardt hicimos, con la ayuda del ministro Lino Barañao, hace unos 3 años empezó el proyecto, un convenio para poder secuenciar 100 pacientes en el Instituto Leluar, y con esa secuenciación, que se secuenciaron 4 genes que habitualmente dan el fenotipo de Stargardt, logramos tener una información sobre Stargardt que en el mundo no había ese volumen de pacientes. La enfermedad de mi hijo la tiene un pibe cada 10.000, o sea, es una prevalencia no bajísima, pero baja. Y entendimos la importancia... Y perdóname, acá en Argentina, ¿se llevan estadísticas? No, tenemos que empezar a hacerlas. O sea, en realidad, pero eso es común al mundo. Hay muy poco trabajo serio en materia de registros. Y la epidemiología reclama que cumplamos con la ley. La ley de enfermedades poco frecuentes, la 26689, ya está reglamentada y determina muy claramente que se tienen que denunciar las patologías a registros. O sea, esos registros no implican que está totalmente anonimizada la información del paciente, nadie se va a enterar. ¿Y dónde tiene que ir el paciente, por ejemplo? Los médicos tienen que denunciar y los estados tienen que empezar a configurar esos registros. Pero no hay, perdóname. Exacto. O sea, es una responsabilidad política. Claro, o sea que si se aprueba la ley, eso se puede llegar a... Ya se aprobó la ley, ya se reglamentó la ley, pero no se está cumpliendo con los registros. No se cumple. No, y necesitamos que se hagan, porque es fundamental entender que esas prevalencias además pueden cambiar en relación a un montón de factores. Intercambio. Por supuesto. Y que el médico sepa que eso existe para tener la posibilidad que si viene un paciente, no decir como vos dijiste psicológico, estás nerviosa, no puede tener tal enfermedad que está registrada. Mira, yo le escuché al doctor Cedrola hace pocos días, una cosa que me encantó, dijo, Ajá. Si hubo 4 consultas en búsqueda de diagnóstico, por default, y hasta que se demuestre lo contrario, es una rara. O sea, es un buen sistema pensar, bueno, debe estar en el paquete de las 8.000 que nadie conoce. Y van pululando de lugar en lugar y con esa angustia y esa carga del ¿no? El conflicto que genera, el impacto familiar que genera, que nadie te sepa decir que tiene tu chico y la culpabilidad que sienten, la culpa espantosa que se instala en los papás que sienten que no están... Es hipocondríaco. Es tremendo. Pero lo que está cambiando, por suerte, y creo que gracias al trabajo de muchos de nosotros, es que los médicos han dejado de vernos como una situación amenazante. Por ejemplo, yo le facilito a un oftalmólogo que por ahí no entiende de genética, porque convengamos que la formación en la carrera de medicina está atrasando y en términos de horas de estudio tienen poquísimo de genética humana y menos de genética humana aplicada. O sea, yo he hablado con médicos que no tienen la menor idea de lo que es un vector viral para una terapia génica, ni qué está pasando con las IPSC. O sea, cosas que realmente son apasionantes y que podrían manejar si las tuvieran en las cátedras. Nosotros somos facilitadores. Yo no soy médica, yo no compito en nada, pero yo le digo a un médico, te consigo el consejo genético, un especialista que hace consejo genético que va a interpretar esa secuenciación para que vos tengas una información única a la hora de poder medicar, por ejemplo, un cáncer con precisión. Florencia, por ejemplo, actualmente o en estos últimos 5 o 10 años, ¿se dan más casos de, por ejemplo, enfermedades poco frecuentes? Y en la medida en que avanza la información y que nosotros trabajamos de manera más coordinada, evidentemente empiezan a aparecer, muchas de las nuestras están subdiagnosticadas y las prevalencias van cambiando. Pero además de eso también hay cuestiones epigenéticas, o sea, ambientales, que inciden. Por ejemplo, donde hay poblaciones que son muy endogámicas, aparece un florecimiento de patologías genéticas impresionantes. Y Argentina es un crisol de razas. Sí, tenemos informaciones raritas nuestras y propias. Uh-huh. La verdad es que lo que nosotros querríamos sería que se instalara el derecho al diagnóstico de precisión, al diagnóstico molecular y a la medicina de precisión aplicada en la cabeza de médicos, pacientes y también de los prestadores, que entiendan que esto ahorra dinero a la larga, que no es tan caro como se imaginan, que es muchísimo mejor la respuesta si nosotros viabilizamos cuanto antes la posibilidad de acercarnos con precisión a ese diagnóstico. Claro, yo algunas veces le temo cuando escucho, y no estoy en contra de los médicos, al contrario, porque hace 27 años que estoy junto a ellos y sé cómo trabajan.
pero cuando escucho que la mamá va a un consultorio y le dice, el chiquito tiene una desviación de columna, una escoliosis de origen idiopática. Entonces la mamá va repitiendo por todos lados lo que tiene el hijo. Y si vos le preguntás, no sabe qué quiere decir. Sí. Y bueno, porque ni lo sabe el médico. Entonces es más fácil decir, miren, no sabemos de dónde viene y se le puso idiopática. Yo, ¿cuántas personas conozco que se le dice que tiene polimialgia? Sí. Polimialgia, poli mucho, mialgia dolor. ¿Qué enfermedad es mucho dolor? Dentro de esa enfermedad puede haber una enfermedad llamada fiebre mediterránea familiar que al médico se le está escapando. Absolutamente. Entonces, la paciente o el paciente termina siendo el culpable porque siempre le duele todo el cuerpo y muchas veces el paciente es joven, ¿tá? Porque con fiebre mediterránea familiar se nace. Pero bueno, y sí, y está en la adolescencia y tiene el dolor, y bueno, tiene diarrea porque la diarrea va a rendir un examen. Entonces, dar ese derecho a pensar en que el paciente, no todos los pacientes son enfermos psicológicos. No, aparte que tenés derecho al diagnóstico de precisión porque vos podés estar con capacidades para bucear en el mundo de la medicina translacional, en el mundo de la investigación, si hay alguna oferta. A veces los clinical trials, los ensayos clínicos, son una respuesta clínica de tratamiento, no solamente son experimentos a futuro para salvar vidas de otros, a veces realmente salvan situaciones propias. Lo que vos estabas planteando recién a mí me trae un tema tremendo, que es que muchas veces el médico lo que hace, mucho más que acercar el diagnóstico, es plantearle el nombre de la discapacidad que tiene esa persona. Entonces le dicen a alguien, es baja visión, y el otro se va con es baja visión. De hecho, hay ahora oftalmólogos especialistas en baja visión. Error, porque la verdad es que el oftalmólogo tiene que ser, si es una uveitis, trabajará desde la uvea, si es un problema de queratocono, será un especialista en córnea, si es un estárgaro o una retinosis pigmentaria, el especialista es un retinólogo. O sea, en realidad de eso debería quedarle a los optómetras ese lugar, que tiene que ver con buscar la mejor ayuda óptica. Pero cuando se dice especialista en baja visión, se está hablando de la discapacidad y no de la patología. ¿Por qué esto es súper importante? Hay mucha gente a la que no se le dijo nunca lo que tenía. Y hoy, por ejemplo, la maurosis congénita de Leber vinculada al gen RPE65, a la mutación del RPE65, tiene tratamiento, un tratamiento que sale este año en fase 4 a la venta. Lo desarrollaron en Spark, en la Universidad de Filadelfia. Hay un nene que se llama Cory, que tenía 8 años, era ciego de nacimiento, prácticamente ciego, y con esta terapia génica, con un vector viral, le contaminaron con el gen correcto la retina y el chico ve. Está en internet, está en el Congreso ARBO, que es el más serio de oftalmología del mundo. Estamos buscando chicos con esta patología. Encontramos 3 pibes en Río Cuarto, en Córdoba, 3 hermanitos que tienen la mutación en el RPE65. Esos chicos van a poder volver a ver. Entonces, por favor, a un montón de gente que siga, que no sabe de qué se trata, pregunten de qué se trata mi ceguera. Porque por ahí tienen nistagmus, que es que se les mueve el ojito para el costado, y no saben que esa ceguera hoy tiene tratamiento. Ni que hablar de la polineuropatía melodética familiar, que si vos la secuencias a tiempo y la encontrás a tiempo, le salvás la vida, y con 6 meses de retraso en el diagnóstico, esa persona puede estar liquidada. Perfecto, Florencia, más que clara. Esto da para un programa completo, vos lo sabés y lo vamos a organizar, para que la gente pueda venir a contar, ¿no es cierto? Si tiene algún problema o si ya está diagnosticado para ayudar a otros. Y bueno, lo dijo también el Papa, ¿no? Hay que tratar de ayudar a todas esas personas que van pululando de lugar en lugar, de hospital en hospital, y no tiene su diagnóstico. En un desgaste atroz. Que nada tiene que ver con, digamos, el ser, si es indigente, si tiene un poder adquisitivo alto. Todos estamos a la par. Así ahora, que en pobreza, yo te comprometo... en situación de pobreza, el escenario de una persona con difícil diagnóstico es de una crueldad imposible de imaginar. Cuando le dicen a un chico, vos no tenés nada, y el chico
no puede seguir su escolaridad a los 6, 7 años porque tiene una patología que le provoca baja visión, no es lo mismo en un lugar de clase media donde al pibe lo van a llevar a hacer rehabilitación, le van a comprar las lupas, que la condena terrible que es que le digan estás mintiendo a un nenito Bien, pobre. o sea que tenemos que luchar para eso. Sabes que vos soy una una fiel, genia, una fiel a tu lado. Un amor. Y hace años que me dedico realmente a llamar a la gente, Sí. a expresar sus patologías, y el año pasado yo me descubrí fiebre mediterránea familiar. Entonces, que te la descubriste sola. Sí. Como suele pasarnos. Yo la muchos de descubrí, nosotros. el doctor Mariano Favaloro, le dije una mañana, Mariano creo haber descubierto, ¿no? Lo molesté un domingo, la enfermedad, yo escuché que se sonrió y le dije, creo que tengo tal cosa, fiebre mediterránea familiar. Me dijo en un par de horas llamame, de ahí fui al Garrahan, me sacaron el ADN, 4 meses y me enteré. Está describiendo la escena perfecta de cooperación Totalmente. asociativa entre médico-paciente. Totalmente, Alguien que creyó no se en mí, asusta. Sí, no me dijo pudieron hablar. que de pronto era psicológico. Claro. Bien, Muchas gracias. vamos a terminar la nota y te comprometo para un programa y muchas charlas más, ¿está? Muchas gracias. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Bueno, yo quería darle un saludo al doctor Favaloro, que me puso marcapaso el 15 de diciembre del 82 en el Sanatorio Río Güemes, y que siempre me acuerdo de él. Eso solamente, un saludo, bueno, y nada más. Gracias, de parte de Elsa Lemos soy. Gracias, doctor. Bueno, gracias. Bien, acabamos de escuchar a una paciente tuya, Mariano. Así es, parece una paciente agradecida también. Ajá. Que le parece que le he colocado, justo los mencioné los marcapasos, le coloqué un marcapaso. Y no estaba Hace preparado. unos años. No, lo interesante que está desde el año 82, fíjense en qué año estamos, los años que ha tenido de buena vida, gracias al marcapaso. Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias por habernos llamado. Y ya estamos con Adrián Olaeta. Ya te presenté, ya perteneces a nuestro staff. Muchas gracias. Y bueno, yo cuando comenté lo que ibas a hablar, ¿no es cierto? Secretos para el buen uso de lentes de contacto y anteojos, como para empezar las charlas que vamos a seguir durante todo el año, ¿no es cierto? ¿Es lo mismo que se use un lente de contacto o un anteojo? Ana, mira, recién estaba escuchando con mucho placer a todos los disertantes, los invitados, que es un honor realmente compartir esto, ¿no? Y yo te resumiría un poco responsabilidad, ¿no? Porque se hablaba recién de maculopatía y demás, ¿no? ¿Qué colocamos adelante de nuestros ojos? Es muy importante saber con qué filtros contamos, saber lo agresivo del sol, saber que es algo que se vende en forma tan simple y tan suelto en la calle. Yo veo las playas y la gente compra. Realmente, ¿no? Hablamos de maculopatía y la maculopatía es una enfermedad irreversible, es un tema tan complejo y cada vez vemos más derivados, digamos, del oftalmólogo, que tenemos que hacer a veces malabares para lograr algo de visión en gente con maculopatía. Que hoy en día hay ayudas ópticas muy interesantes, pero esto resume un poco el tema de la venta callejera de instrumentos ópticos
que deben tener un mayor control, ¿no? Made in y no digo nada, claro, porque hay Made in todo. Pero a veces hay algunos Made in buenos y unos Made in muy malos, ¿no? Por ejemplo, el sol es terriblemente agresivo, contamos con cremas para la piel, y una gran variedad de cremas, y nuestra retina, estos neurotransmisores tan delicados, son los mismos desde que nacemos, ¿no? Entonces, ¿con qué responsabilidad tendríamos que tener un buen filtro y saber usar como corresponde cada una de las ayudas ópticas que nos recomienda, que nos receta el oftalmólogo? Entonces, yo diría más que nada a la población en general y a los oyentes en particular de tu programa, tener esa responsabilidad, esa cuota de responsabilidad, tanto en el uso de anteojos de sol, como en la receta prescripta por el oftalmólogo, como en los lentes de contacto mismos, ¿no? Son ayudas maravillosas, fantásticas, con responsabilidad, siguiendo lo que nos indica primero el oftalmólogo, después el técnico, el adaptador, y respetando las horas de uso, respetando absolutamente todo, ¿no? Uh-huh. ¿Y en los chiquitos el lente de contacto funciona a partir de qué edad de pronto? En realidad depende de la necesidad. Ajá. Nosotros también tenemos muchos chicos, por ejemplo, con cataratas congénitas que son afáquicos, se les saca el cristalino, que se le debe colocar lentes de contacto inmediatamente porque esa retina tiene que entrar luz, esa retina se debe desarrollar, los puntos foveales deben estar funcionando. Entonces, el lente de contacto en ese caso va a los 20, 30 días después de la cirugía de cataratas, ya se le coloca un lente de contacto, que generalmente es un lente de contacto positivo alto. Ahí aunque parezca mentira, es un caso simple porque colocar y quitar un lente de contacto a un bebé es muy fácil, lo hace la mamá. Hoy en día contamos con muchos materiales en lentes de contacto, ha evolucionado muchísimo. Son polímeros cada vez con mayor porcentaje de permeabilidad al oxígeno. El epitelio corneal sufre cada vez menos y la adaptación en general para un bebé es muy fácil. Es complicada cuando ya el chico empieza a tener cierta movilidad y ciertos inconvenientes. Lo que hay que tener muy en cuenta en la población menor a 8 años es cuando la agudeza visual está disminuido en un solo ojito, ¿no? Que aparecen esos ojitos ambliopes o ese ojito perezoso. Entonces ahí hay que tenerlo muy en cuenta porque, digamos, cuando la agudeza visual está disminuida en ambos ojos es muy evidente y lo hace notar el mismo niño. Cuando está disminuido en un solo ojito no se da cuenta. Y es más, hay gente que se ha dado cuenta de que no ve de un ojito cuando va a dar el examen de conducir. Lo cual es terrible. Muy avanzado, no digamos tardo. Es terrible. Por ejemplo, bueno, antes de comenzar el programa, yo te comentaba que ejercí de maestra jardinera 14 años y bueno, vi de todo, ¿no es cierto? Y chiquitos tenía hermanitos mellizos y los dos tenían un ojito tapado. ¿Tá? Sí, la oclusión es muy importante, se avanza muchísimo con la oclusión. Uh-huh. Es muy duro para los padres cuando ven que su niño está con el ojito tapado, pero hay que tener en cuenta de que el trabajo que hace la oclusión permite en lo que sería un tratamiento ortóptico un avance altísimo. En muy poco tiempo puede recuperar ese ojo perezoso, porque evidentemente se tapa el ojo que mejor ve, el ojo que para activar el otro. Para activar el otro, ¿no? Se tienen que formar, y antes de los 8 años es muy importante, se forman los reflejos foveales. Si los reflejos foveales no están bien formados antes de los 8 años y la visión de uno de los ojos prevalece por sobre la otra, no tenemos fusión de imágenes. O sea, el cerebro fusiona dos imágenes, vemos con el cerebro, no vemos con los ojos, ¿no? Entonces imagínense que al cerebro le llega una imagen defectuosa, uh-huh. Se queda con la mejor, y la imagen defectuosa la anula. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es que primero tratar ese ojito. Reacomodamiento del cerebro, exacto, ¿no? Sí. La visión es un tema, vemos con nuestro cerebro, no con nuestros ojos, pero hay que entenderlo a partir de eso. Incluso, que es lo que yo te quiero preguntar, ¿no es cierto?, los adelantos que hubo dentro de tu profesión,
porque hay lentes de contacto y te permiten con un ojo ver de lejos y con el otro de cerca, que eso es maravilloso. Sí, eso, bueno, no, es muy viejo. En realidad los contactólogos más viejitos lo venían usando. Se llama monovisión. La monovisión, sí, claro. Sí, inclusive en alguna cirugía también se emplea la monovisión. El ojo dominante que se le da la corrección de lejos y al no dominante se lo refracciona hasta cerca. Sí. Esto es muy bueno, pero también existen los lentes multifocales. Que no todos están preparados, ¿no es cierto? En realidad, ¿de qué depende? Sí, bueno, el lente multifocal trabaja con la miosis de la pupila. La pupila se achica cuando uno enfoca en visión próxima, ¿no? Hay una famosa triada que es los rectomedios traccionan, los músculos ciliares producen una miosis, se achica la pupila, los cuerpos ciliares abomban el cristalino y se produce la acomodación. Entonces, teniendo en cuenta esto, el lente de contacto multifocal en la parte central, en lo que sería el ápice de córnea, se coloca la corrección de cerca y por fuera anillos de lejos, y en algunos otros casos de fabricación, como el caso de Echelon, anillos lejos cerca. Entonces a cada ojo le llegan 2 imágenes y después el cerebro decide con cuál de las 2 quedarse. Genial. Es genial, pero también tiene en cuenta, nos estamos metiendo con un diafragma natural que es el claro. iris. Entonces también tiene su limitación, ¿no? Pero es muy interesante, se sigue avanzando, hay programas de investigación muy buenos. Nosotros siempre nos preguntamos qué costo bajo puede tener un lente de contacto conociendo el polímero, pero evidentemente el costo está en la investigación, ¿no? En la investigación de los laboratorios. Totalmente. Y se trabaja continuamente. Hay lentes de contacto que deben estar estabilizados dentro del ojo, como son los que corrigen los astigmatismos. Y es interesante el movimiento de estabilización que se logra. La técnica que se utiliza es casi una ingeniería, lo mismo que la ingeniería de los polímeros, ¿no? Bien. Muy interesante. Adrián, te juro que me quedaría más tiempo. Nuestro programa va a tener que empezar a durar 1:30 mínimo, porque el hecho de decir tengo que cortar me duele a mí, ¿no? Porque hay mucho para hablar, pero bueno, un año es muy largo. Hoy empezamos. Te agradezco mucho. Nuestro programa ha llegado a su fin. Agradezco muchísimo la presencia de todos los profesionales, al doctor Mariano Favaloro, que hace como 17 años que me aguanta. Muchas gracias, Ana. Y bueno, los voy a invitar para un próximo programa. Con respecto a la audiencia, muchísimas gracias por escucharnos, también por vernos, porque a través de internet nos pueden ver, y esperamos los llamados para que nos ayuden a crecer, ¿no es cierto? Un beso grande a todos y será hasta la próxima. Los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde el año 2010 a la fecha, la señora Ana María Forte fue distinguida con una mención especial en el premio Dr. Héctor Berger por su labor televisiva, otorgada por la AMA y SAPEM. Desde el año 2006 al 2013 recibió los siguientes premios: Gaviota de Oro de nivel nacional, Mejor Programa de Salud, Cultura General, Conducción Periodística Femenina, Solidario, Comunitario, Premio a la Trayectoria de la señora Ana María Forte, Mejor Producción General, Locución Masculina y Programa de Servicios. La señora Ana María Forte ha sido declarada ganadora del premio Beringer Ingelheim 2015 a la innovación en periodismo científico, tema cáncer de pulmón en la categoría radio. Este programa fue realizado por un grupo de profesionales que creen en una diferente calidad de vida. Fue una realización de Aquí y Ahora Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.